1 Juan capítulo 3, versículos 4 en adelante hasta el 10 vamos a leer. Bueno, leemos la palabra del Señor, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no lo tiene, pues ahí está también compartiendo en las pantallas. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que vamos a poner, hermanos, este tiempo en las manos del Señor. Le invito a que cierre sus ojos y oremos y hablemos con el Señor y digámosles que sea Él hablando a nuestros corazones. Señor, venimos ante tu presencia una vez más, dándote las gracias porque nos permites adorar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que esos cantos nosotros los dirigimos a ti porque estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Nos has dado tantas cosas, Señor. Aparte de eso nos das beneficios espirituales como la vida eterna, Señor. Beneficios que nosotros no los merecemos, Señor. No los merecemos, pero gracias. Ahora, Señor, también tenemos este privilegio de abrir tu palabra, de leerla, Señor. Sabemos que hay lugares que no tienen ese privilegio. Que hay lugares, Señor, que es condenación de cárcel o muerte, Señor, tener una Biblia. Pero nosotros somos privilegiados que aquí no tenemos, Señor, ese problema. Así que te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Que hables por medio de tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, como vemos por acá, ¿verdad? Esta es una epístola que la hizo el apóstol Juan. Si nosotros bien sabemos, ¿verdad? Fue el único apóstol de todos los apóstoles que hubieron, pues casi la mayoría murió, ¿verdad? Fue el único que estuvo y que murió de muerte natural, o sea, no, nadie lo mató. Entonces, vemos que como él escribió esta carta, y también vemos que él escribió, aparte de escribir estas tres cartas, si vemos la epístola de Juan, la primera, la segunda, tercera, tenemos tres. Esta es de las como que tiene más amplia, ¿verdad? Tiene más capítulos, si usted lo puede ver ahí en su Biblia también. Él también fue el que, bueno, también escribió el libro de Apocalipsis, que también Dios le dio esa revelación en Apocalipsis. Vemos que también él era una persona ya mayor. Por eso nosotros vemos, si vamos continuamente leyendo la carta, vemos que él continuamente dice, hijitos, o habla como un padre cariñoso, ¿verdad? A diferencia de Pablo, que él sí habla como dice, amados, dice a los hermanos, pero era un poco más directo. Pero aquí vemos al apóstol, ¿verdad? Quizás ya una persona muy mayor, alrededor de unos quizás 80 años, ya 90, escribiendo esta carta. Y algo muy interesante, ¿verdad?, de estas cartas es que no tienen ni introducción. Si ustedes ven el principio, ustedes lo comparan con las cartas de Pablo, ¿verdad? Dice a quién iba dirigida la carta, pero si nosotros vemos estas, tres epístolas de Juan, no tienen una introducción, ni un saludo formal, ni un final, ¿verdad? Entonces, vemos por acá que como él en esta carta, vemos que también ahí no hay ni un principio, ¿verdad? No como Pablo que dice va a los corintios o los romanos, sino que no va dirigida a alguien. Pero podemos ver, como les decía anteriormente, como él habla y es de una forma muy cariñosa, ¿verdad? Habla y dice hijitos, hijitos le dice, es como un padre espiritual, es como un padre espiritual. Se cree que él cuando escribió esta carta pues estaba en Éfeso y en ese tiempo, ¿verdad? Como era en Grecia,
En Éfeso estaban creciendo todas esas ideologías y el gnosticismo era uno de ellos, que había crecido grandemente en ese tiempo, que en ese tiempo era, ¿verdad?, como que el conocimiento era muy alabado. Y ahí vemos que el gnosticismo es una de las, quizás podemos decir que en ese tiempo, una de las creencias o ideologías con las cuales los apóstoles tuvieron que lidiar. Y en este tiempo, ¿verdad?, cuando el apóstol Juan, él tuvo que lidiar con estas creencias. Entonces él predicaba y les mandaba esta carta con eso, ¿verdad? Porque él era, como en los call centers manejamos algo que dicen el Zero Tolerance Policy, que es cero tolerancia. Y así era el apóstol Juan. Él era muy directo, porque si ustedes van leyendo sus cartas también, si tú eres así, es esto. Si tú eres así, entonces lo vamos viendo poco a poco. Porque ahí cuando nosotros comenzamos a leer en los primeros versículos, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en él. Y todo aquel que permanece en él, no peca. Entonces él es bien, aparte de que sí es cariñoso y todo, pero en cuestión a las enseñanzas que él, como había sido de los cercanos con el Señor Jesús, ¿verdad? Si lo leemos ahí más atrás en el Evangelio de Juan, nosotros vemos que él era uno de los más cercanos, que dice que se le recostaba en el pecho del Señor. Y también vemos que dice que el discípulo amado, ¿verdad? Algo que también podemos resaltar ahí es que no es que el Señor entonces ama a más personas que otras, no. Él dice el discípulo amado, todos debemos sentirnos amados, ¿verdad?, por el Señor. Entonces no dice el discípulo que amaba más. Aunque sí, en ese contexto podemos ver que él tenía un poco más de confianza, ¿verdad?, porque se acercaba al Señor, se recostaba a su pecho. Pero viendo eso, ¿verdad?, que él era así, que él enseñaba la palabra del Señor y no había como esa, por decirlo así, ¿verdad?, que él iba a dejar pasar esas malas enseñanzas que se estaban enseñando, valga la redundancia, en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos e iniciamos a leer estos versículos que vemos acá, nosotros vemos que él empieza a hablar acerca del pecado, pero si usted, ¿verdad?, pone atención, si usted se va un poquito más atrás y nos vamos más atrás en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8, ¿verdad?, dice algo que quizás puede ser contradictorio, puede contradecir lo que acabamos de leer. Y dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y entonces ahí le podemos reclamar, ¿verdad? Entonces Juan, ponete de acuerdo, ¿verdad? Ahí decís que todo aquel que peca infringe la ley. Entonces, ¿cómo es? ¿No pecamos? ¿O ahí estás diciendo que sí pecamos? Entonces, ¿cómo quedamos? Lo que vemos acá, bueno, si nosotros leemos también esta versión que dice todo aquel que comete pecado, esta versión de la Reina Valera, pero si nosotros revisamos otra versión, como lo que es la Biblia de las Américas, dice de otra forma, ya se lo leo, hermanos. Ahorita se lo leo. Déjenme ver. Ahorita estamos en el 4, ahí dice, todo aquel que practica el pecado. Entonces, cometer y practicar es totalmente distinto, ¿verdad? Lo que quería enseñar el apóstol Juan acá es que, primero, ¿verdad?, si ustedes leen esos versículos, pues él dice que el que dice que no peca es mentiroso, ¿verdad? O sea, si usted dice, no, yo no he pecado, es mentiroso, ¿verdad? La palabra del Señor lo está diciendo. Yo recuerdo que cuando era niño, ¿verdad?, la iglesia que yo asistía antes, bueno, me hubiera gustado que me hubieran enseñado esto, ¿verdad? Porque yo cada vez que pecaba iba a reconciliar. Ya era cliente frecuente, reconcilio ahí, ¿verdad? Porque yo no sabía. Yo era, bueno, en la iglesia que crecí, ¿verdad?, recién convertido, y a pesar de que mi mamá me llevaba desde pequeño a la iglesia, habían cosas que aún no entendía. Entonces yo cada vez que hacía algo malo, a reconciliar. Entonces aquí no hacemos eso, ¿verdad? Porque yo recuerdo que el pastor fundador siempre decía eso, que el que es del Señor siempre va a regresar, ¿verdad? Así que,
Pero sí, ahí se practica mucho eso de reconcilio, ¿verdad? Reconcilio, pero lo que pasa es que a veces cuando somos cristianos nuevos, a veces cuando estamos creciendo, o los que crecemos en el Evangelio, a veces tendemos quizás a confundir eso, y a veces también es peligroso, porque nosotros tenemos hijos, hijos que crecen en el Evangelio, y a veces no les enseñamos qué es la salvación, no les enseñamos cómo funciona la salvación. Hace poco también mi niño estábamos hablando de echar la basura donde va el basurero. Entonces él viene y me dice, yo eché la basura en el basurero. Ajá, le digo, pues me voy al cielo. Y venga para acá, le digo, ya lo empecé a evangelizar. Porque así tiene que ser, hermanos, así tiene que ser. Entonces esto tiende también como a crear confusión porque entonces los hijos a veces pensamos, porque yo desde que crecí en un hogar, bueno, soy salvo, no soy pecador. A veces igual, tal vez usted no haya crecido en un ambiente cristiano, pero usted puede decir, yo no fumo, yo no tomo, yo no mujereo, yo no digo malas palabras. O sea, yo soy salvo, yo no peco, ¿verdad? Pero la palabra del Señor allí dice que el que dice que no peca es mentiroso, porque todos pecamos de una u otra forma, todos pecamos, nos enojamos, decimos a veces de una mentira blanca, esa no es mentira blanca, es mentira, mentira. Entonces, hacemos cosas que no le agradan al Señor. Pero entonces, volviendo aquí, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley? Entonces, si nos volvemos a los versículos que habíamos leído, lo que el apóstol nos quiere enseñar ahí es que está hablando de una práctica. O sea, cuando usted viene al Señor, usted se arrepiente de sus pecados, usted cree que Jesús es su Salvador, Él lo transforma, Él hace una nueva persona de usted. Él lo hace, como dice, le da un nuevo hombre. Hay dos luchas, ¿verdad? Usted tiene un hombre viejo y un hombre nuevo. Hace muchos años que creo que con el pastor somos de esa generación, cuando salían esos dramas, ¿verdad? De dos seres, entonces, ahí salía uno de blanco y otro de negro peleando, ¿verdad? Entre ellos. Parece gracioso, ¿verdad? Pero es realidad, es nuestra vida cristiana. Es como nosotros, desde que recibimos al Señor, empezamos a luchar. Hay una lucha interna entre nosotros. Entonces, volviendo acá, de lo que habla el apóstol, dice que todo el que, la versión que leímos dice, todo el que practica el pecado. ¿Y qué es la práctica del pecado? O sea, que cuando usted viene a Cristo, usted es una nueva persona. Él le da una nueva personalidad, Él lo hace nuevo, Él lo transforma, pero ya no practica el pecado. O sea, ¿cómo así? O sea, ya no dejo de pecar. No, sigue pecando, pero ya no practica el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? O sea, practicar el pecado es que usted, yo dije que me arrepentí, me convertí, pero yo me voy de aquí, sigo mi vida igual, sigo siendo el mismo mal hablado, el mismo mujeriego, el mismo bolo, el mismo, maltrato a mi esposa. O sea, no hay una transformación en nosotros. Entonces debe de haber un cambio en nuestras vidas, debe de haber una transformación. A eso se refiere cuando habla de la práctica del pecado. Porque nosotros cometemos pecado ya cuando venimos al Evangelio, ya cuando creemos en el Señor, cometemos un pecado y nos sentimos mal, ¿sí o no? Voy a orar y le voy a pedir perdón al Señor. Recuerdo que una vez de niño yo a veces decía así, ¿verdad? Le voy a pedir perdón al Señor en la noche, ¿verdad? Pero eso es que quizás no hay una verdadera conversión en nosotros, o no sabemos cómo la salvación funciona. Pero no es así, un verdadero creyente no se va a gozar en pecar. O sea, le va a doler. Va a decir, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de decir? No debí de haber dicho eso. No debí de hablarle así a mi esposa. No debí de hablarle así a mi esposo. Entonces, así funciona eso. No debí de haber salido con ese amigo, ¿verdad? Que me lleva donde no debo. Entonces, así funciona eso. Ya no practica el pecado. El creyente ya no se echa un cigarro, ¿verdad? Ya se siente mal. Entonces, no es así. O sea, no es que, entonces, yo voy a hacer, porque a veces los bautistas así nos catalogan, ¿verdad? Y yo le digo, porque yo fui de otra iglesia, ¿verdad? No le voy a decir de dónde.
Y yo, ¿saben? Lo más gracioso, ¿verdad? Cuando yo estudiaba básica, octavo y noveno, a mí me decían hermano Toby, perdóneme hermano, a mí me caía mal el pastor Toby, porque yo pertenecía a otra iglesia donde, pues sí, ¿verdad? Hablaban mal de él siempre. Usted ya sabe, ¿verdad? Y así me decían, pastor Toby, y yo, ay, no me diga así. Pero, ¿verdad? A los bautistas, o bueno, a los tabernos tienen más que todo así, ¿verdad? Por liberales, porque pueden hacer lo que ellos quieran, pero no, hermanos. Si ustedes ven acá, eso todo lo que se nos enseña acá, que todo pecado tiene su consecuencia. Así que yo hago algo, pues voy a tener consecuencias a largo plazo, tal vez no ahorita. Tal vez yo no vea las consecuencias en estos momentos, pero las voy a ver en un futuro. Pero un cristiano no, al pecado no se queda así como si nada, ¿verdad? Frío, no le importa. O sea, el cristiano le duele. El cristiano le duele. Entonces a eso se refiere el apóstol cuando habla de la práctica del pecado. De que ya no somos los mismos. De que ya somos unas nuevas criaturas, somos nuevas personas. Y como leímos, ¿verdad? Anteriormente, que el que dice que no peca es mentiroso. Así que si el hermano ahí dice que no ha pecado ahora, pues es mentira, ¿verdad? Que es mentira del diablo. Y como también vemos ahí en Juan 2.1, ahí adelantito, hermano, donde dice, primera de Juan 2.1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, algo que también cabe recalcar acá es que el apóstol, ¿verdad? Él nos manda que nosotros, o nos enseña ahí que nosotros como cristianos ya no practicamos el pecado, y hay como una especie de alarma ante el pecado. O sea, es como que, no tengo que hacer eso, esa movida está medio rara, ¿verdad? Ahí en los call centers a veces le llaman el call avoidance, que a veces, para estar más chill, sin recibir llamadas, ahí refrescamos y ya teníamos 1 hora o ya hacemos 2, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, ¿verdad? Eso no se hace, no es correcto. No es correcto. O en nuestros trabajos, ¿verdad? Alguna forma de que nosotros no trabajar, de que llegar tarde o de, ay, mira, ahí firma por mí o para que vea que yo llegué temprano. O sea, ya no cabe eso en nosotros. O sea, no es porque seamos perfectos, no vamos a ser perfectos, porque perfecto es solo Dios. Pero va a haber esa incomodidad, ¿verdad? Esa como que, no debo de hacer eso. Esta amistad, o sea, no. Entonces siempre va a haber como por eso es que dice acá, ¿verdad? Que también allá en Juan 1.19, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces siempre va a haber esa necesidad del cristiano de confesar sus pecados, de orar, de entrar a la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname por esto que hice, perdóname por eso. Entonces el cristiano, el creyente ya no practica el pecado. O sea, esa práctica es que somos fríos, ¿verdad? No nos importa lo que hacemos, a mí me da igual lo que haga, así soy yo. El cristiano no es así. El cristiano no es así, no dice, a mí me da igual lo que los demás piensen de mí, no. Porque nosotros vivimos para agradar al Señor. Y si queremos agradar al Señor, pues con nuestra vida nosotros debemos reflejarlo. Porque si nos hacemos llamar cristianos, o sea, ¿qué es cristiano? ¿Seguidor de quién? De Cristo. Entonces debemos reflejarle a Él. Aunque no seamos como Él, porque Él es perfecto, porque eso en su tiempo, ¿verdad? Él vendrá y dice que nos hará como Él, seremos como Él y ahí ya entenderemos nosotros, ¿verdad? Algunas cosas, pero por el momento no, seguimos con este cuerpo pecador. Pero nuestro deber es agradar a nuestro Señor. Y también, hermanos, vemos ahí en el versículo 4 que dice, el pecado es infracción de la ley. Podemos decir que esta es una primera razón por la cual el creyente no practica el pecado. Es que el pecado se opone a la ley de Dios. O sea, el pecado y la ley de Dios no van de la mano. Como dicen, no podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. O sea, tenemos que apartarnos para el Señor.
Entonces, por eso es que ahí vemos que habla eso de la infracción de la ley, que esos dos no pueden ir juntos. El pecado y la ley del Señor no pueden ir juntos. Y vamos a ver en Romanos 7:12, si me acompaña. En Romanos 7:12. Romanos 7:12, sí, amén. Y dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que la ley de Dios es santa. Y vemos que no puede ir con el pecado. Y como dice también, se lo voy a buscar también, va ahí primera de Pedro 1:16 y dice, es algo corto que dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces a eso estamos mandados nosotros, a eso nos manda el Señor, a ser santos porque Él es santo. No perfectos, hermanos, como les digo, nadie puede ser perfecto solo Dios. Pero eso nos manda la palabra del Señor, a ser santo, a buscarle a Él, porque esa ley del Señor no va con el pecado. Y también ese llamado a la perfección, como les decía anteriormente, pues no lo podemos alcanzar hasta este momento, hasta que el Señor venga y nos lleve, ¿verdad? Y nos dé ese cuerpo perfecto y nos haga como Él. Pero también debemos preguntarnos, ¿verdad? Y con estos versículos acerca de que habla eso de la ley del Señor, preguntarnos y decirnos cada vez que vayamos a tomar una decisión, cada vez que vayamos a hacer algo en el trabajo y decir, ¿esto agrada al Señor? ¿Esto honra a Cristo? Esa decisión que vayamos a tomar honra al Señor. Esas actitudes que nosotros tomamos en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, honra al Señor. Nuestras finanzas también, honra esto al Señor. A veces quizás como esposos, ¿verdad?, queremos ahí llevárnoslas de machito, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos en lo económico, a veces compramos cosas y ni siquiera consultamos con nuestra esposa cuando la palabra del Señor dice que somos una carne. Y hasta en eso no financiero nosotros debemos pues ahí ver con nuestras esposas, y ya con eso ayuda también a que pues sí, entre los dos, ¿verdad?, ver financieramente qué estamos haciendo, ofrendar al Señor, porque muchas veces con nuestras finanzas no adoramos al Señor. Entonces cada decisión que debemos tomar debemos pensar y decir si glorifica al Señor, si va con esa ley del Señor. Porque esto no es solamente para los que predicamos, hermanos, es para cada uno de nosotros. Que nosotros somos hijos de Él. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ya no practicamos el pecado. Y allí también vamos a Santiago 4:17. Santiago 4:17. Dice también, ¿verdad, hermanos? Lo leemos también y dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, esto también es interesante, ¿verdad? Porque hay muchas cosas y deberes como cristianos que nosotros, obligaciones que también tenemos, y a veces pensamos que, solamente dejar de hacer lo malo es lo correcto, ¿verdad? Pero también hay cosas que nosotros debemos de hacer. Debemos, como a veces ignoramos, el leer la palabra del Señor, orar. Son cosas que nosotros, eso es pecado, si no lo hacemos. Entonces nos debe remontar nuestro nuevo yo, ¿verdad? Hacernos sentir mal y decir, no oré, no leí su palabra. Entonces son cosas esenciales en el cristiano, y dice aquí que si lo sabemos hacer y no lo hacemos es pecado. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, ignoramos todas estas cuestiones, y a veces pensamos, ¿verdad?, también que por el hecho de estar acá sentados nosotros ya somos salvos, y la verdad es que la palabra del Señor no lo dice así. Entonces, si nosotros vemos el pecado también, ¿verdad?, como si nada, somos personas que no nos importa, que dejamos
vivimos como nosotros queremos, pues es de preguntarnos también, ¿verdad? Que si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo. Porque, ¿verdad? Hay un versículo que más adelantito lo vamos a ver, cuando el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces eso a veces debe entrarnos en conciencia y de decir, preguntarnos si estamos viviendo en realidad como el Señor quiere, si en realidad somos hijos de Dios. Eso es lo importante, ¿verdad? Que no solamente estar sentado acá es hijo de Dios, incluso podemos hasta predicar y no ser hijo de Dios. Eso pasaba también cuando Jesús habló con Timoteo, cuando él le dice que tenía que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y tú le dices, cuando porque él era escriba, ¿verdad? Fariseo, sabía mucho de la Biblia, pero allá en Zacarías hablaba acerca del agua y del Espíritu, y entonces Jesús lo confrontaba y le decía, tú que enseñas la ley no sabes eso de nacer del agua y del Espíritu. Entonces es una enseñanza, ¿verdad?, que nos deja incluso hasta los que predican, muchos no son salvos. Pero es por eso, ¿verdad? Bueno, y también vemos aquí otro punto, vemos ahí en el versículo 5, donde dice, el pecado es incompatible con la obra de Cristo. Y vemos ahí el versículo 5 que dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, Cristo vino al mundo para quitar el pecado. Y ahí en Pablo también en Corintios 5:21 dice, al que conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es maravilloso, hermanos, porque nosotros como nacidos de nuevo, cuando hablamos de la muerte de Jesucristo, debe de ser algo que nos debe de llenar de gozo. Porque alguien no nacido de nuevo veo la muerte de Jesucristo como nada. Pero para nosotros es algo muy maravilloso, ya que Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestra salvación. Entonces, no podemos ser indiferentes ante la muerte de Jesucristo. No podemos, alguien murió por mí. No, no se puede. Esa persona yo dudaría que fuera cristiana. Si ve con indiferencia el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero esto también, hermanos, nos lleva a que pecar es contrario a lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, como le digo, todos pecamos día a día, pero estamos hablando de esa práctica del pecado, esa práctica del pecado. Spurgeon decía, ¿verdad? El hecho de que odies el pecado y te duela haberlo cometido es una señal de que el Espíritu de Dios está obrando en ti. Entonces, si usted siente ese dolor, si usted siente así ese pesar en su corazón de que ha hecho algo mal, pues el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. Pero si usted, y esto es para ponernos a pensar, si usted es indiferente al pecado, si usted hace lo que a usted se le da la gana, pues es de pensar, tal vez no somos creyentes, pero si nos duele, entonces ese es un buen signo de que somos hijos de Dios, que somos hijos de Él. Entonces el versículo 6, pues más adelante, es una parte donde dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Y aquí vuelve Juan a decir, o sea, a recalcar lo mismo. O sea, no es que el creyente deje de pecar, ¿verdad? Porque ya lo vimos allá en el primer capítulo que dice que el que peca, el que dice que no peca es mentiroso. Pero acá lo vuelve a recalcar él, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, ese no peca está hablando de la continuidad del pecado, de esa práctica del pecado. Como dice también más adelante, dice que, leamos todo el 6, Juan. Tres, 6. Y dice, y todo aquel que permanece en Él
no peca, dice. Y todo aquel que peca no le ha visto y ni le ha conocido. Entonces vuelve a recalcar lo mismo, pero no es que deja de pecar, sino que es a esa práctica del pecado. Entonces, dice que no le ha visto ni le ha conocido. Y eso es lo que les decía del versículo que de Mateo 7:21. Recordemos que Juan era discípulo del Señor, entonces él hablaba algunas cosas que había, o la mayoría de cosas que había aprendido del Señor. Pero si nosotros nos vamos a Mateo 7:21, 23, vamos a ver algo que les mencionaba anteriormente, donde dice que el Señor les dirá, no os conozco. También lo tengo por acá, hermano. Dice Mateo 7:23. Vamos a leer desde el 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese versículo nos debe dar miedo, hermanos. Esa parte donde dice, no le ha visto ni le ha conocido, es como que Juan está citando esa misma frase del Señor Jesús. Porque si usted dice, a mí no me importa a dónde voy a ir si al morir, entonces no ha nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo no piensa así. Entonces Juan está haciendo nuevamente énfasis y recordar también que en ese tiempo habían enseñanzas como el gnosticismo, que eso enseñaba de que el cuerpo, bueno, hay muchas enseñanzas que ellos tienen, ¿verdad? Pero la que más recuerdo es esa, que el espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo. Entonces ellos lo que querían decir, o lo que le daban cierto como divinidad a Jesús, pero al decir de que el cuerpo era malo, entonces no declaraban que él había sido 100% hombre. Cual nosotros sabemos que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Y a pesar de que él fue 100% hombre, no pecó. Entonces esas falsas enseñanzas se estaban metiendo en la iglesia. Bueno, en ese tiempo en Éfeso que estaba Juan de apóstol. Entonces todas esas creencias se estaban metiendo en la iglesia y es lo que Juan quería erradicar, que esas creencias no llegaran, que no crecieran en el creyente, sino que creciera la palabra del Señor, que es la verdad. Entonces por eso él vuelve a hacer énfasis en lo mismo, en que no practicara el pecado. Y luego en el versículo 7, leemos en Juan 3:7, en primera de Juan 3:7. Y dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces vuelve a hacer hincapié en lo mismo, que dice que el que hace justicia, el que vive como el Señor, es justo, aunque no es perfecto, ¿verdad? Pero el que trata. Así que nosotros igual forma debemos tratar, luchar, tratar de ser imitadores del Señor, ser sal de la tierra, ser luz, ahí donde estamos nosotros en nuestro trabajo, ser la diferencia, no ser el mismo. Ahí en nuestro hogar, si de tanto tiempo quizás hemos sido malos, pues ser diferente. Hace poco yo escuchaba un testimonio que el pastor Miguel Núñez decía acerca de la conversión de un esposo, porque veía a su esposa se había sujetado a él a pesar de que él la trataba mal. Dice que la engañaba, tenía muchas mujeres y llegó y le dice, yo quiero conocer ese Dios que tú tienes, porque a pesar del perro que yo he sido, yo quiero tener ese Señor, yo quiero ser como tú. Entonces es increíble, ¿verdad? Cómo el Señor puede transformar vidas. Pero lo más increíble, ¿verdad? Es como
¿Cómo podemos ver ahí también, verdad, que ese arrepentimiento, ese conocimiento del Señor? Entonces, de igual forma, hermanos, nosotros debemos tener cuidado también de los falsos maestros, porque hoy en día, ¿verdad? También hay muchos, se enseña mucho también eso del primero yo, ¿verdad? Del positivismo, pero aparte de eso hoy veo que se da mucho también, que como que primero yo, engloriarme yo, el ir al gimnasio para verme, o sea, y no está mal, ¿verdad? Pero solo para gloriar el cuerpo, ¿verdad? Entonces se ven todo un montón de creencias hoy en día, pero nosotros debemos estar pendientes y al cuidado de eso.